Continuamos con este programa especial sobre cambio climático y qué se está haciendo para enfrentarlo o qué se debería hacer. Para continuar hablando del tema de las soluciones a este enorme reto global, tengo un invitado muy especial, José María Figueres, expresidente de Costa Rica en la década de los 90, pero hoy en día se podría decir que es realmente un ciudadano del mundo. Este ingeniero, que además tiene entrenamiento militar, cosa que es paradójica porque su país, Costa Rica, no tiene ejército ni fuerzas armadas. El presidente Figueres se ha dedicado, después de dejar la presidencia, a trabajar en temas de importancia global. Ha tenido importantísimos cargos en organizaciones internacionales, en las Naciones Unidas, en el Club de Madrid, en el Foro Económico Mundial. Y hoy en día es el presidente de una iniciativa que se llama el Carbon War Room. Algo así como la sala de guerra o la sala de mando o la sala situacional en la guerra contra el carbono. En esta organización, en el Carbon War Room, el presidente Figueres dirige los esfuerzos que coordinan todo lo que está haciendo el sector privado para combatir el cambio climático. Desde una perspectiva efectiva, racional y desde un punto de vista que toma muy en cuenta los aspectos financieros. Esta es mi conversación con José María Figueres, el expresidente de Costa Rica y ahora líder en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué es el Carbon War Room? Eso de sala situacional del carbón, ¿qué es eso? Es una organización sin fines de lucro que creó el emprendedor Richard Branson y un grupo de emprendedores globales desde el 2009 para identificar, Moisés, sectores de la economía global en donde pudiéramos reducir emisiones de carbono para reducir el efecto del cambio climático de una manera rentable. Lo que los llevó a eso fue la preocupación como empresarios por el cambio climático, no solamente la forma en que afectaría la vida de las personas, sino también, por supuesto, cómo afectaría el mundo empresarial. Y nos hemos dedicado a lo largo de estos años hacer precisamente eso, con varias operaciones que hemos lanzado en donde estamos comprobando que se pueden reducir emisiones de carbono de una manera rentable. Denos algún ejemplo de algunos casos en los que ustedes están involucrados. Bueno, por ejemplo, hay aproximadamente 50,000 embarcaciones que navegan los océanos del mundo, jalando la carga de un país para otro. Si nosotros agregáramos las emisiones de carbono que producen los motores de esas embarcaciones, equivaldrían a un país más o menos del tamaño entre Japón y Alemania en términos de su economía. O sea, son muchísimas emisiones de carbono. Resulta que esas embarcaciones hay que subirlas a un dique seco cada 5 años para overholearlas. Y si aprovechamos ese momento, se le invierten 1 a 2 millones de dólares por embarcación adicionales. Cuando regresan al océano, regresan consumiendo entre un 15 y un 25% menos combustible, que es entonces un 15 o 25% menos emisiones de carbono. Por lo tanto, todo el mundo gana. Gana el transporte global porque se bajan los costos, ganan los dueños de las embarcaciones, creamos trabajos, oportunidades de emprendedorismo para las empresas que venden las tecnologías que se colocan en esas embarcaciones y se reducen las emisiones de carbono. Ahora, usted dijo 50,000 embarcaciones, barcos, y que cada uno costaría 2 millones de dólares adicionales llevarlo a esas condiciones que tanto bien le hacen al medio ambiente. ¿Quién pone ese dinero? ¿Quién pone 2 millones de dólares por 50,000 barcos? Instituciones financieras, porque el retorno sobre la inversión es altísimo. Es más, en una embarcación de esas, Moisés, la inversión se recupera entre 3 y 4 años luego de que se ha realizado. Es una súper inversión, sobre todo en la economía de hoy. Y usted también ha hablado de lo que están haciendo en las islas del Caribe, que son de los lugares del mundo donde más cara es la electricidad. ¿Qué están haciendo ahí? En las islas del Caribe se está pagando hoy en día entre 35 y 67 centavos de dólar por kilovatio hora. Es, como usted bien dice, de la energía más cara en el mundo. Y es cara porque se produce con combustibles fósiles que se importan en pequeñas cantidades con generadores muchas veces desfasados. El Caribe tiene 2 cosas, tiene viento
y sol. Y a esos precios de energía, tanto energía eólica generada con el viento como energía solar, son perfectamente competitivas sin necesidad de ningún apoyo gubernamental, de ningún subsidio y de ningún estímulo. Entonces tenemos un programa en donde ya vamos trabajando con 10 islas para pasarlas de fósiles a energías renovables, que no solamente hace que las islas sean mucho más competitivas, sino que además bajan las emisiones de carbono. Gana la isla, gana la economía y gana el ambiente. Y como sabemos, uno de los países que más emite CO2 y que contribuye al efecto invernadero es China. ¿Qué están haciendo ustedes en China? ¿Dónde están trabajando ustedes allí? Bueno, China hoy en día, Moisés, es el país que más emisiones de carbono tiene. Por lo tanto, podríamos, por decirlo de alguna manera, arreglar el problema en el resto del mundo, que si no lo arreglamos en China, nos quedaremos muy cortos. Pero también China es uno de los países que más importancia le está poniendo a esto, no tanto por lo de reducir las emisiones de carbono, sino por mejorar la calidad del aire, por los problemas de polución que tienen en sus ciudades. China en el 2013, por ejemplo, colocó más paneles solares que lo que ha hecho Estados Unidos en toda la historia desde que se inventaron. En el 2014, China colocó más molinos para generar energía con viento que lo que hizo el resto del mundo. Y en el plan quinquenal que arranca en enero del año entrante, están tomando muchas medidas para transicionar su crecimiento económico hacia lo que se llama una economía de bajas emisiones de carbono, movidos principalmente por querer limpiar la calidad del aire en sus ciudades, pero también por su contribución a combatir el cambio climático. Están haciendo muchísimo. Usted sabe que hay críticos de estos enfoques parciales, graduales de enfrentar el cambio climático que dicen que son eso, que son parches, que no están resolviendo el problema, que no son suficientemente ambiciosos. Uno de esos críticos es Bill Gates, el fundador de Microsoft. Mire lo que dice Bill Gates en un artículo reciente. Si analizamos estos compromisos internacionales, es claro que aunque se cumplan todas las promesas, la reducción de las emisiones de carbono estarán muy lejos de ser suficientes para prevenir que la temperatura promedio del planeta suba 2 grados centígrados. No es ni un tercio de lo necesario. ¿Qué piensa usted de este comentario? Pienso que es un comentario que refleja la magnitud del reto que tenemos. Efectivamente, la humanidad nunca ha tenido un reto tan importante como el de combatir el cambio climático, pero tampoco una oportunidad tan grande en el campo económico como la que nos presenta el combatirlo eficientemente. 50% de las emisiones hoy en día se pueden reducir de manera rentable. El otro 50% necesitan de acuerdos de gobierno para reducirlo. Y en eso pienso que los gobiernos están haciendo grandes avances para poder llegar a los acuerdos necesarios mediante el proceso que lidera las Naciones Unidas. Pero aquí lo cierto es que ya hoy tenemos tecnologías, Moisés, que nos permiten avanzar. Y necesitamos avanzar tan pronto como se pueda, tan rápido como se pueda. El sector privado tiene un papel importantísimo que jugar en esto. Pero otros críticos dicen que ya se perdió el tren de la solución y de revertir estas tendencias, que ya el ambiente, la temperatura promedio de la Tierra está condenada, está destinada a sobrepasar los 2 grados centígrados que tiene ahora por encima del promedio preindustrial, y que por lo tanto los esfuerzos no deben estar concentrados en eso, sino en prepararse, en adaptarse, en mitigar, en fin, declarar perdida la guerra contra el control de las emisiones y simplemente esperar el mundo que viene y que nos trae. Yo quería preguntarle a usted, ¿cómo es ese mundo donde la temperatura promedio del planeta es 2 grados más caliente? Bueno, el año pasado llegamos a 400 partes por millón de carbono en la atmósfera y nuestro estilo de desarrollo actual está acumulando 4 partes por millón por año.
Si nosotros seguimos así, vamos a llegar a 540, 50 partes por millón para el 2050 y a 700 partes por millón para el final del siglo. Claramente esa no es la trayectoria que queremos. Necesitamos entonces seguir desarrollándonos y colmando las necesidades de bienestar a que aspiran los pobladores del mundo, pero desacoplar las emisiones de carbono para bajarlas. Y ahí está la oportunidad económica. Yo pienso que todavía tenemos una ventana de oportunidad de entre 10 y 15 años para poder hacer eso. Necesitamos movernos, actuar rápido. Y en ese sentido, las empresas tienen una clara responsabilidad y los gobiernos también. Esto no está perdido, está por ganarse. Y lo lindo es que se puede ganar aprovechando para adelantar el desarrollo y crear mucho bienestar económico. Descríbame cómo luce el mundo con una temperatura promedio que está por encima de los 2 grados centígrados. Es un mundo en donde a ciencia cierta no sabríamos cuáles serían los efectos sobre el sistema climatológico global. Es un mundo en donde tendríamos migraciones masivas de personas como las que nunca hemos vivido en la historia de la humanidad. Con un poco más de nivel del océano, Bangladesh, que tiene 141.000 kilómetros, pero tiene 165 millones de personas, pierde el 40% de su territorio. ¿A dónde migran esas personas? Moisés, es un mundo en donde vectores que transmiten enfermedades volverían a sitios y partes del planeta en donde ya las erradicamos, porque se alimentarían de los cambios en el clima. Y es un mundo en donde la agricultura sería una cosa completamente diferente a lo que es hoy en día. En mi propio país, Costa Rica, los estudios demuestran que en ese escenario pasamos a ser un país con 2 estaciones secas y 2 estaciones de lluvia por año, lo cual por supuesto da el traste con todas las agriculturas que conocemos hoy en día. Ese no es el mundo hacia el que queremos ir y por eso la necesidad de aprovechar esta oportunidad de 10 a 15 años para mitigar, bajar las emisiones de carbono como lo podemos hacer. José María Figueres, el expresidente de Costa Rica, ha dedicado la mayor parte de su tiempo después de la presidencia a tratar de promover iniciativas en contra del calentamiento global, posibilidades, tecnologías, arreglos, instituciones que hagan que la humanidad logre evitar tener que llegar a niveles de calentamiento global que cambien la civilización tal como la hemos conocido hasta ahora. Es con iniciativas como esta en las cuales debemos apostar y con las cuales debemos tener la esperanza de que lograremos evitar esta catástrofe. Muchas gracias, presidente. Gracias, Moisés. Muy amable.